Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, pues fenomenal. Vestidos con túnicas. Aquí con la voz. Os veo muy paganos, os veo muy druidas del siglo XXI. Tú estás con una túnica preciosa, Jesús. Estás monísimo. No, es muy chillona. No. Y tú vienes, pues, de naranja. Sí, de Ciudad de Turix, tengo igual. Dentro de nada os veo enganchados al roble. Ahora se llama así. No, al tonel de roble. Bueno, pues estamos en el siglo XXI y estamos viviendo una auténtica fiebre neopagana. Y yo creo que esto deberíamos explicarlo también a nuestros oyentes. Yo recuerdo en este viaje reciente que hice a Stonehenge, ¿verdad? Que estaban allí los seguidores del rey Arturo y todos iban con sus espaditas y dando vueltas por allí y se lo estaban pasando estupendamente. Y alguno decía incluso que era un druida. Digo, pero caramba, un druida. Pero efectivamente, es que los druidas siguen existiendo, o por lo menos arrogan ese derecho ahora, ¿no? Se consideran herederos de aquellos antiguos sabios celtas, ¿no te parece, Jesús? Sí, eso es un poco la finalidad del neopaganismo. Claro, dicho así, tiene connotaciones peyorativas por lo de pagano, ¿no? Por eso ya se encargó también el cristianismo cuando se impone como religión, pues que todos los cultos paganos pues fueran heréticos y fueran perseguidos. ¿Pero es que la nueva era es neopagana? No, dentro de esta palabra, es una palabra muy ambigua, donde es un totum revolutum, es un cajón desastre. Se ha colado todo, ¿no? Absoluto, sí, totalmente. Claro, que hay que especificar, y cuando digo se ha colado todo es que incluso se han colado ideologías políticas, porque también muchos grupos de ultraderecha reivindican ese carácter pagano de sus dioses arquetípicos, pues para formular un poco lo que son los principios o los dogmas básicos de sus religiones, de sus creencias o de sus sectas. Y aquí entraríamos ya con una primera disyuntiva. Cuando hablamos de neopaganismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A una secta, a una religión, a un movimiento? ¿A qué exactamente? Por eso, porque ya despista en sí el concepto y muchos se arrogan la potestad, ¿no? Incluso el privilegio de ser neopaganos, alegando que son descendientes directos de los celtas. Pero quiere decir que porque practiquen determinados cultos celtas o druídicos son neopaganos. Sin embargo, hay otros que no, dicen que son los seguidores de la Wicca o de la antigua religión o de la nueva brujería. Esos también son neopaganos, según ellos sí, pero ya no coinciden exactamente. Entonces, si ya empezamos a meter ahí varias historias, es lo que nos hace despistar, porque también hay algunas tendencias como muy satánicas en algunos de estos cultos neopaganos en el momento que niegan un poco la divinidad, pero sin embargo el neopaganismo puro y duro es cristiano, es religioso, no es anticristiano, como algunos intentan decir, sino sería religioso. ¿Por qué? Porque sus raíces estarían imbricadas directamente con el culto a la naturaleza, es decir, con el culto casi a los dioses de la naturaleza, considerando a la naturaleza como una deidad. Vamos a ver para nuestros oyentes, para que nos vayamos aclarando, vamos a tomar como ejemplo los Bahá'í. Yo no sé si es un buen ejemplo, pero sería un modelo de... Yo creo que es religión más pura. No sería. No sería. Es una religión persa, pero es otra cosa. Yo creo que si te parece, yo creo que sería bueno a lo mejor definir un poco lo que es pagano, porque de ahí viene un poco lo del paganismo. La palabra pagano, ya digo que es un término muy peyorativo, que la gente a lo mejor tiene un concepto un poco equívoco. Paganismo viene del latín pagus y significa habitante del campo. ¿Qué quiere decir? Que este término se aplicó antiguamente a quienes se mantenían fieles a sus creencias primitivas. Estamos hablando principalmente pues, de pueblos, de aldeas, que tenían pues, sus pequeños cultos, a veces muy locales. Y que quedó ahí un poco como residuo ante el avance del cristianismo, ¿no? Son de los que se negaron, por lo menos no quisieron afrontar de una forma directa la nueva religión que se les estaba imponiendo, que era el cristianismo. Entonces ahí empiezan a surgir sincretismos, empiezan a ver como grupúsculos que practican en privado su antigua religión, sí. Y claro, adorando a sus dioses, por eso son religiosos. Lo que pasa es que no estaban aceptando los dioses cristianos, en este caso el dios cristiano. Por ende, el paganismo también está enraizado en las antiguas religiones basadas en la sacralidad de la tierra. Ya lo apuntó un poco Carlos. Y esto es lo que les entronca directamente un poco con la nueva era. Sabes que la nueva era, que también es un término muy amplio, muy vago, muy holístico, pero lo que intenta es dar un culto a la naturaleza, considerar que es un ser vivo, todo lo que es el planeta, todas las manifestaciones de la vida que se genera en la naturaleza, y esto es lo que hace que el término sirva también para designar, estoy hablando de neopaganismo, para designar a los seguidores de cultos animistas, de los panteístas, de los politeístas. Incluso la fe bahá'í podría entrar ahí, en el sentido de que intenta aglutinar las distintas religiones en unas cuantas verdades que son comunes a todas. Pero claro, en el neopaganismo realmente estaríamos hablando de un movimiento que agrupa muy diversas corrientes, algunas de las cuales ya he mencionado, y que tiene como objetivo, uno de los objetivos principales, la armonización del ser humano con la naturaleza. Y para eso utiliza las formas, las ideas, las imágenes
del tipo de paganismo antiguo, de los que ellos creen que era el paganismo antiguo, porque es verdad que no quedan pruebas de cómo se practicaba. Se sabe que dentro de los cultos druídicos y celtas no había templos como tal, sino que el templo era la propia naturaleza, eran los robledales, eran los encinares. Allí practicaban el culto directamente relacionado con la naturaleza. Entonces, eso, junto con los monumentos megalíticos, que es lo que ahora intentan reivindicar los neopaganos, y reconstruir, volver otra vez a colocar en sus lugares los menires, los dólmenes, los froles, porque algunos han sido cambiados de lugar, porque ese es el lugar donde tienen que estar, es una especie de acupuntura de la tierra, y tenían su finalidad, y una finalidad religiosa, sagrada. Y por ello sus fiestas principales de los neopaganos son los solsticios, principalmente, y los solsticios alrededor o de algún robledal o de algún espacio sagrado de la naturaleza o alrededor de algún menhir, de algún dolmen. Y esa es la gran polémica que han tenido con Stonehenge, por ejemplo, cuando se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque después hay muchísimos grupos que ahora hay un poco, son grupos de fines de semana, casi sectas de fines de semana que solo se reúnen para hacer determinadas actividades rituales. Una tontuna. Pero sí, muy domingueras. Sí. Y eso es lo que ellos también critican, que se les juntan muchas personas que no sienten ese concepto de la naturaleza, esa especie de divinidad cósmica solar, y lo que se encargan es de destruir las cosas, los ambientes un poco para ellos sagrados, y el ambiente sagrado para ellos es aquellos sitios donde hay megalitos. Claro, lo que pasa es que a veces nos olvidamos, es que hay movimientos neopaganos muy puros, cuando hablo de neopaganos en el sentido bueno de la palabra, de los de vinculación a la tierra naturaleza, de las creencias ancestrales, que han rastreado un poco la realidad europea en función, hablo solo de Europa, que aunque nos cueste creerlo, el paganismo no está tan antiguo. Es decir, en España, una de las grandes naciones católicas de la historia de la humanidad, se sabe que había paganos con seguridad en algunas zonas del norte todavía en el siglo XI, y en algunas zonas posiblemente centrales de conflicto entre la frontera del Islam y la cristiandad, incluso sostienen algunos que en el siglo XII. Fijaos que hablamos de hace poco tiempo. El último gran rey católico que se convierte al catolicismo es el rey de Lituania, que se convierte a finales del siglo XIV. Y todavía en el siglo XVIII había grandes grupos de paganos en el norte de Europa, principalmente entre los lapones, donde el paganismo, en estado bastante puro, se sostuvo hasta principios del XIX. El propio Iván IV el Terrible realizaba cultos paganos. Claro, además, en torno a Iván IV el Terrible, además, una cosa muy divertida, digo actual, y es que uno de los grandes centros del neopaganismo activo, es decir, donde de verdad se han conservado cultos puramente paganos, son algunos de los pueblos finlandeses del Volga, en los Urales. Entonces hay uno en concreto, los Cheremises de Mariel, una república de la Federación Rusa, cerca de los Urales, que fueron convertidos al cristianismo de una manera más o menos superficial en los siglos XVII y XVIII, y entre los maris se ha conservado de una manera muy pura el culto de los árboles, una especie de culto general a la naturaleza, y vinculado además a la recolección de la miel, de las colmenas y de la vida natural que tienen los maris y sus vecinos del norte, los Urmut. Entonces la verdad es que entre ellos, que son pueblos fineses, y al fin y al cabo en ciudades industriales de la zona de los Urales, donde sin embargo en los pueblos, en la zona no rusificada, se ha mantenido de manera purísima una especie de pátina muy superficial del cristianismo ortodoxo, que bajo su superficie oculta, ritos paganos puros. Ahora, claro, esto descubierto por los anglosajones, que son los que mueven todo esto en el mundo a nivel comercial, lo que ha movido es un verdadero desparrame de turistas norteamericanos, canadienses e ingleses hacia las regiones occidentales de los Urales, porque es uno de los sitios donde se pueden aplicar cultos a la tierra todavía tal y como se aplicaban quizás hace 1000 años. Entonces, y hablo dentro de Europa, ni siquiera me voy a los que están empeñados en volver a los cultos chamánicos o a las creencias hinduistas anteriores a las grandes religiones. Entonces, Jesús, ¿cómo ven los neopaganos estas manifestaciones de los círculos de los campos de cultivo, los campos de cereal? ¿Lo ven eso como una protesta de Gaia? Señales. No, ellos desde luego siempre tienen un concepto... No es una invasión marciana, no, es una protesta de Gaia. Muy místico, sí. O sea, el neopagano auténtico, el puro, creen que la tierra es sagrada y el cosmos es divino, es decir, tiene una búsqueda espiritual interna, que es lo que les da, yo creo que ese carácter positivo. Y por lo tanto, cualquier manifestación que ellos entiendan en la naturaleza, desde un incendio, un terremoto, estos círculos de las cosechas, consideran como mensajes cifrados en clave de algo que nos está diciendo la madre naturaleza en función de nuestro comportamiento. De hecho, fíjate que ellos tienen como máxima, como principio básico, algo que es muy aplicable a todas las religiones, pero que ellos los tienen como eslogan. Es: haz lo que quieras mientras no hagas daño a nadie. Entonces, cualquier cosa que el hombre puede hacer que vulnere esta máxima, es decir, en el momento que tú haces daño a alguien, y ese alguien, incluida la naturaleza, incluida las plantas, incluidos los animales,
ya no eres un neopagano, en el sentido que te estás desviando de su rama espiritual, de la rama mística, ¿no? Es un poco lo más interesante. De ahí que dentro de esta inspiración neopagana, esa gran variedad se incluyan a los nativos indígenas, estén las prácticas chamánicas, estén estas prácticas de la Wicca o de la vieja brujería, están las prácticas célticas, druidas, las griegas, las egipcias también, en lo que tiene de mitológico. Entonces, es un conglomerado, pero siempre con un componente para que el neopagano no se despiste un poco en ese camino evolutivo, y es la búsqueda espiritual, es un camino de iniciación, no es una secta, no es una religión como tal, sino sencillamente es una forma de vida, y esa forma de vida es natural. De ahí que los ecologistas de la nueva era, esos ecologistas sagrados, por utilizar un término actual, serían esos neopaganos, porque consideran que hay un dios masculino, una diosa masculina, que es la diosa madre, y en todo eso lo que cambian son las manifestaciones, los nombres, según en los panteones mitológicos de estas distintas religiones. Pero siempre hay una sacralidad alrededor de la tierra, de la naturaleza y de los miles de dioses que están ahí, ¿no? Que de alguna forma dan vida y dan sentido a la naturaleza y a la vida, incluido a la vida del ser humano. Entonces, desde esta óptica es cuando empieza a tener un cierto sentido todos estos nuevos grupos que se agrupan un poco en el término genérico de neopaganismo, pero teniendo en cuenta que hay muchos que son espurios, que no tienen nada que ver con esta finalidad que estoy diciendo. Los primeros neopaganos, entonces, de este último tramo de la historia, Carlos, ¿son los hippies, por ejemplo? Son los que lo inician dentro de lo que es la corriente occidental del mundo, que es la que al fin y al cabo está dirigiendo en cierto modo la cultura del planeta. No es decir que seamos los únicos, pero es quien tiene más fuerza por el puro peso económico de sus naciones. Y lo que sí es cierto, de una manera más inocente, sí fueron ellos los que lo iniciaron. Porque en esto, que se ha sofisticado mucho en los últimos 30 años, digamos que la línea general de conducta de lo que ha dicho Jesús es el rechazar la sociedad de consumo con objetivo único, el volver a la vida natural, el hacer las cosas más sencillas, de una manera más amable y más tranquila, respetar a los demás y conseguir que te respeten. Es decir, realmente, y eso sí que es cierto, es que si dado que no pretenden utilizar ningún elemento, por decir de alguna manera, de presión o de fuerza para convencer a los demás, el neopaganismo como tal es bonito. Es decir, es bonito en el sentido que al fin y al cabo lo que trata es de no molestar y una vida tranquila. ¿Qué es difícil aplicar? Pues lo es, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión por los celtas? Por eso, porque en el siglo... Es romántico, eso viene del siglo XIX. El romanticismo, Walter Scott y gente así... Pero los celtas, por ejemplo, los celtas no dejaron música, por ejemplo. Y ahora llamamos nada, absolutamente nada. Claro, y llamamos música celta... No dejaron música, no dejaron prácticamente literatura escrita, porque los pocos cuentos o que se conocen, que son básicamente irlandeses, escritos en escritura hogámica, son ya muy posteriores. De hecho, están escritos ya durante los comienzos finales del paganismo irlandés, del comienzo del cristianismo. Pero por eso, que eso es es todo absolutamente una construcción posterior. Ni arpitas, ni flautas. Claro, nada. Son todos instrumentos medievales o de la Edad Media muy avanzada, que además eran comunes a todo el occidente europeo. Por eso, si hay una nación que no tiene absolutamente nada de celta, nada, salvo algún rastro muy lejano en fiestas, es España. Es el más visto idealización del siglo XIX de la construcción de un mito céltico que jamás existió. Es muy gracioso porque si tú haces un recorrido de fiestas célticas en Europa, te las encuentras en Polonia, en Hungría, en el centro de Alemania, en España. A los irlandeses, o a los bretones, celtas de verdad, les suena chiste. Pero bueno. Una vez hemos dicho un ejemplo que me parece muy significativo para ver cómo todavía la gente no tiene una idea muy clara de cómo eran las celebraciones celtas o las festividades druidas, porque se empeñan en celebrar los solsticios o los equinoccios cuando ellos nunca lo celebraban, ni los solsticios o los equinoccios, siempre era 40 días. Una cosa muy divertida, la gaita. La gaita es un instrumento de toda Europa, occidental y oriental. Hay gaita en los Cárpatos, gaita en Galicia, gaita en Islandia. Bueno, pues tú no sabes qué bronca me echó a mí un oyente. Pero es que no es verdad, además. Cuando dije que la gaita la había llevado los romanos a Britania, ¿no? Por supuesto. Es decir, es un instrumento de la zona suroccidental de Europa. Pero me lo decía como si hubiese cometido un pecado. Pero además con todas las variantes, porque sin embargo en las gaitas medievales que recorren toda Europa hay variantes de todo tipo, desde las gaitas de los Cárpatos, estas con piel de cabra, hasta las gaitas de gallegas. Pues no tiene nada que ver una cosa. No, yo lo que le dije, digo, bueno, como yo, por mucho que te explique, no... Da igual. Cógete el último vídeo de Evia. Dicho de una manera más sencilla. Que lo va a rodar a Jordania, donde nace la gaita, por cierto. Cuanto una cosa más sencilla, no hay nada que haga más celta Asturias que a León, ni a León que a Aragón, ni a Aragón que a Andalucía. Nada. O sea, nada. Es pura mitificación, pero si alguien es feliz con eso, pues... Bueno, Antonio, claro, y le estás tocando la gaita, pues no es nada que se puede. No, pero que es verdad, se ha hecho una construcción más o menos simpática y bueno, pues... Sí, tenemos que dedicar un monográfico a eso también. Claro, desde luego Galicia no es más celta que la Provenza francesa, en absoluto. O que la Lombardía italiana, nada, en absoluto. Pero bueno, aquí se ha querido eso y eso es bonito. Vamos a derrumbar, como somos unos herejes, vamos a derrumbar un día de estos en un monográfico a Zona Cero el mito celta. Bueno, pues yo me apunto, ¿cómo se llama? ¿Nortru? Asatru. Yo me apunto si os apuntáis vosotros. Pero bueno,
que puestos a derribar mitos, el de la Andalucía árabe es otro. ¿El de Andalucía árabe? Bueno, te lo puedo explicar yo. Total, absoluto. Que estoy trabajando en asunto. Absoluto, es que es absoluto. Es una verdadera invención del siglo XIX-XX. Es totalmente absurdo. Fíjate, cuando el embajador de Estados Unidos, el famoso de los cuentos de la Alhambra, se establece en la Alhambra, Washington Irving, lo primero que reconoce es que si hay una cultura aniquilada en la historia de la humanidad, aparte de los guanches, es la de los árabes en España. La borraron completamente del mapa. Es decir, en el siglo XIX no quedaba absolutamente nada del Islam en España más que las construcciones que dejaron. Nada más. Me acuerdo de una discusión muy divertida que tuve con un chico de Puerto Santa María. Bueno, pero... Esto es una anécdota graciosa, en la lingüística... Sí, hombre, en las palabras sí. Más del 25% de las palabras castellanas, hombre, claro. Y en los postres, en la comida, en costumbres de... Pues por supuesto. Hombre, y en los cultivos... Por supuesto, en miles de cosas. Porque también la lombarda es visigoda y no tiene nada que ver con la espinaca. No, sí, pero creo que básicamente la cultura nuestra es fundamentalmente es grecolatina. Sí, pero hay quien no quiere reconocerlo. Es decir, cuesta a veces... Es difícil a veces intentar decir en España que los españoles somos romanos. Eso es lo que somos. Somos católicos, nuestra religión es la cristiana, y bueno, nuestra lengua es romance, salvo la vasca, y fundamentalmente nuestro derecho, y Jesús lo sabe también muy bien, es romance. Bueno, de hecho, como se nos llamaba, eran los hispano-romanos. Claro, es lo que éramos en la Edad Media, claro. De lo que hemos sido siempre. Bueno, pues os contaba esto para acabar de Puerto Santa María, donde era difícil intentar explicarle que Puerto Santa María se llamaba así por sus colonos del siglo XIII, que eran de Santa María del Puerto, Santoña. Yo cuando van diciendo, dice, tengo tres sangres, la musulmana, la hebrea, la cristiana, digo, sí. Bueno, gracias Jesús Callejo. Gracias. Bueno, si sois feliz con eso. Gracias Carlos Canales. De nada.